Padre Celestial, aquí estoy al final de este día, confesándote que hay cosas que me alegran y cosas que me pesan, y quiero traerte ambas, no solo lo bueno para agradecerte, sino también lo que no estuvo bien, para pedirte perdón y para no cargar con eso al dormir. David escribió en el Salmo 4, versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». David no escribió eso desde una vida sin presiones, lo escribió en medio de conflictos reales, rodeado de personas que cuestionaban su liderazgo, con situaciones que no estaban resueltas. No era una noche tranquila por las circunstancias, era una noche tranquila porque él decidió poner su confianza en ti antes de cerrar los ojos. Y eso es lo que quiero hacer ahora, no esperarme a que los problemas desaparezcan para poder descansar, sino pedirte que estés conmigo esta noche para poder descansar aunque los problemas sigan ahí. Porque eso es lo que tú haces, Padre. No siempre quitas inmediatamente lo que pesa, pero entras a ese peso y lo cambias desde adentro, y eso vale más que una solución rápida que yo no entendería ni aprovecharía. Esta noche pienso en Jacob, un hombre que iba de camino cargando su propio pasado. Había tomado decisiones que lo separaron de su familia, había vivido años lejos y estaba en un momento en que no sabía exactamente lo que venía. Solo, en un campo abierto, sin nada que lo cubriera, se acostó a dormir. Y tú te le revelaste, no cuando estaba en el templo, no cuando estaba orando de rodillas con las manos levantadas, sino cuando estaba en el suelo, agotado, en medio de la incertidumbre. En Génesis 28, versículo 16, cuando Jacob despertó dijo, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Eso me llega directamente esta noche. ¿Cuántas veces llegué al final del día sin reconocer que tú estuviste ahí todo el tiempo? En esa situación tensa de la mañana, en esa conversación que no supe manejar bien, en ese momento en que algo cambió de repente y yo no entendí por qué. Tú estabas, yo no lo sabía, o lo sabía, pero no me detuve a reconocerlo. Esta noche quiero reconocerlo. Tú estuviste hoy. En Hebreos 4, versículo 16 dice, «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Esta invitación no tiene condiciones de mérito. No dice que me acerque cuando haya actuado bien todo el día. No dice que venga solo cuando tenga el corazón limpio y las cuentas claras. Dice que me acerque con confianza, y esta noche hago exactamente eso. Me acerco con confianza, no porque merezca tu atención, sino porque tú mismo me dijiste que viniera. Y cuando Dios Todopoderoso dice ven, la respuesta correcta es ir. Hay algo que quiero decirte con honestidad esta noche. El día de hoy me cansó, y no solo en el cuerpo. Hay situaciones que sigo sosteniendo sin ver salida todavía. Hay personas que amo que están pasando por momentos muy difíciles y yo no tengo los recursos ni las palabras para ayudarles como quisiera. Hay preguntas que siguen abiertas. Hay cosas que dependen de decisiones que todavía no sé cómo tomar. Y llegar a esta noche con todo eso encima es pesado, si no fuera porque sé que tú eres mayor que cada una de esas cosas. Pienso en Elías. Un hombre que había visto el fuego de Dios caer del cielo, que había actuado con valentía en momentos en que casi nadie se atrevía a hablar. Y sin embargo llegó un momento en que ese mismo hombre estaba sentado bajo un árbol de enebro, completamente agotado, diciéndote que ya era suficiente, que ya no podía más. En Primera Reyes 19, versículos 3 y 4, ese hombre que había hecho tanto pidió morirse. No era un hombre sin fe, era un hombre al límite del cansancio. Y lo que tú hiciste con Elías no fue darle un sermón ni preguntarle cómo había llegado a ese punto. Lo dejaste descansar, le diste comida, le dijiste que se levantara porque el camino era largo y necesitaba fuerzas. Eso muestra algo de ti que necesito recordar esta noche, que tú entiendes el cansancio humano, que no lo juzgas, que cuando alguien llega a ti agotado tú lo atienes. En Isaías 26, versículo 3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
La condición para esa paz no es tener todo resuelto antes de acostarse, es tener el pensamiento puesto en ti. Esta noche, Padre, le pido a mi mente que suelte lo que no puede resolver y que se quede en ti, que no se vaya corriendo hacia los problemas del mañana en cuanto cierre los ojos, que descanse, que confíe, porque tú no te tomas descanso de mi vida mientras yo duermo. Sigues ahí activo, presente, trabajando en lo que yo no puedo tocar desde mi cama. En Mateo 11, versículos 28 al 30, Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esas palabras no son una figura de lenguaje, son una invitación real de alguien que caminó por días de trabajo genuino, que conoció el cansancio físico, que vivió bajo presión constante, que tuvo noches en que se levantó a orar porque lo que cargaba era demasiado para cargarlo solo. Y desde esa experiencia real me dice: «Ven, esta noche yo vengo, llego con lo que cargué hoy, con lo que me preocupa, con lo que no supe manejar bien, y te pido que me des ese descanso que prometiste. No solo el descanso del cuerpo, que también lo necesito, sino el descanso del alma, ese lugar dentro de mí que a veces está demasiado tenso, demasiado lleno de ruido, y que necesita encontrar quietud en ti. Esta noche quiero que esa quietud llegue. Quiero cerrar los ojos sabiendo que tú estás aquí, que lo que no pude resolver hoy está en tus manos, que lo que viene mañana tú ya lo conoces, que no estoy solo en ninguna de las cosas que me ocupan el pensamiento, porque eso es lo que hace la diferencia entre una noche de descanso real y una noche de dar vueltas con los ojos cerrados. La diferencia eres tú. Tu presencia esta noche es lo que necesito más que cualquier otra cosa. Padre Celestial, antes de pedirte nada esta noche, quiero detenerme a darte gracias, no porque todo haya salido perfecto hoy, no porque no haya habido dificultades, sino porque cuando me siento a pensar con honestidad en este día, hay más de ti en él de lo que reconocí mientras lo estaba viviendo. Y eso merece que lo diga en voz alta, aunque sea aquí, aunque solo lo escuches tú. Gracias por el aire que respiré hoy sin pensarlo. Gracias porque mis pulmones trabajaron sin que yo tuviera que pedírselo. Gracias porque me levanté esta mañana y mis piernas me sostuvieron, porque mis ojos abrieron y vi la luz del día, porque mi mente funcionó y pude pensar, razonar, tomar decisiones. Esas son cosas que doy por sentadas todos los días hasta que alguien a mi alrededor las pierde y entonces me doy cuenta de lo que significan. Esta noche no quiero ser de los que solo recuerdan la gratitud cuando algo falta. Quiero agradecerte mientras lo tengo. El Salmo 103, versículo 2 dice: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Esa frase me interpela directamente, porque el olvido es uno de mis problemas más frecuentes, Señor. No el olvido malintencionado, sino ese olvido cotidiano que viene del ritmo acelerado de la vida. Me levanto con urgencias, lleno el día de actividades, resuelvo lo inmediato y al final del día rara vez me siento a hacer un recuento de lo que recibí. Me cuesta más trabajo recordar lo que salió bien que lo que no funcionó. Y eso no es justo. No es justo conmigo mismo y no es justo contigo. Esta noche quiero ir contra ese hábito. Quiero nombrar lo que recibí hoy sin pasarlo por alto. Recibí salud para levantarme. Recibí alimento. Recibí techo. Recibí personas en mi vida que, aunque imperfectas, están ahí. Recibí la capacidad de trabajar, de pensar, de sentir. Recibí momentos que no merecía y que llegaron de todas formas. Y si soy honesto, recibí también tu misericordia en los momentos en que fallé hoy, porque pude haber cosechado consecuencias más grandes de algunas decisiones y no fue así. Eso también es un regalo tuyo. Pienso esta noche en Abraham, un hombre al que tú llamaste a salir de todo lo conocido sin decirle a dónde iba exactamente. Y él fue. Eso ya dice mucho de él, pero lo que me llama la atención en la vida de Abraham no es solo su obediencia en los momentos grandes. Es como él levantaba altares. Cada vez que tú te le revelabas, cada vez que algo significativo ocurría en su camino, Abraham se detenía, tomaba piedras y construía un altar.
Un recordatorio físico de que tú habías estado en ese lugar, que en ese punto preciso de su historia, Dios había actuado. Él no quería olvidarlo, no confiaba solo en su memoria, lo marcaba, y yo esta noche quiero hacer algo parecido en mi corazón. Quiero marcar este momento como un momento en que me detuve a reconocer que tú actuaste hoy en mi vida, aunque no lo haya visto en tiempo real. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, en medio de uno de los libros más dolorosos de toda la Escritura, en medio de la destrucción y el lamento, aparece una declaración que no tiene lógica si uno solo mira las circunstancias. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso lo escribió alguien que estaba mirando ruinas, que había perdido cosas reales, que tenía razones humanas para estar completamente desesperado, y aún así encontró en medio de ese momento algo por lo que estar agradecido. Que tú no los habías abandonado, que tu misericordia había llegado esa mañana otra vez, aunque todo alrededor estuviera destruido. Esta noche yo tengo mucho más que ruinas a mi alrededor. Tengo cosas concretas y buenas que tú pusiste en mi vida. ¿Cómo no voy a estar agradecido si alguien con mucho menos encontró motivos para alabarte? José es otro hombre en el que pienso esta noche cuando hablo de gratitud. No de una gratitud fácil, sino de la que cuesta. José pasó por cosas que no merecía, lo vendieron sus propios hermanos, quedó esclavo en tierra extraña, estuvo preso sin haber hecho nada malo, y sin embargo la Escritura una y otra vez dice que el Señor estaba con José, que en cada lugar donde estuvo, tú prosperaste lo que él hacía. José no esperó a estar libre para servirte, no esperó a que la situación fuera cómoda para vivir con integridad. En cada etapa, incluso en las más injustas, él se mantuvo fiel, y al final, cuando llegó a una posición de autoridad que nunca había imaginado, José pudo ver hacia atrás y reconocer que todo lo que había vivido, incluido lo doloroso, tenía la mano de Dios detrás. Lo dijo él mismo en Génesis, aunque esta noche quiero quedarme con el principio que su vida enseña, que la gratitud no es solo para cuando todo va bien, es también para los momentos en que tú estás presente aunque la situación sea difícil y yo todavía no lo veo con claridad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 16, hay una escena que me habla directo. Jesús sanó a 10 hombres con lepra. Los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Solo uno se dio la vuelta, buscó a Jesús y le dio gracias. Los otros 9 recibieron el mismo milagro, el mismo beneficio, la misma sanidad, y siguieron de largo. Esta noche quiero ser ese uno que vuelve. No quiero ser de los que reciben y siguen caminando sin mirar atrás. Quiero detenerme. Quiero voltear. Quiero decirte gracias aunque el camino continúe, aunque haya cosas pendientes, aunque mañana traiga sus propias dificultades. Pablo entendió algo sobre la gratitud que yo todavía estoy aprendiendo. En Filipenses 4, versículo 11 escribió, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Esa palabra que usa, aprendido, me dice que no fue algo que llegó de forma automática. Fue un proceso, fue algo que tuvo que trabajar, que tuvo que ejercitar, que le costó tiempo y experiencia. Pablo no nació contento con todo. Llegó a ese lugar después de pasar por abundancia y por escasez, después de haber estado en libertad y en prisión, después de haber recibido reconocimiento y haber sido golpeado, y en ese camino aprendió que el contentamiento, esa capacidad de estar agradecido y en paz con lo que se tiene, no depende de las circunstancias externas, depende de algo que se construye adentro, con tu ayuda. En Deuteronomio 8, versículo 10, tú le dijiste a tu pueblo, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa instrucción de bendecirte después de comer, después de recibir, después de ser satisfecho, no era opcional ni era sugerida, era parte de cómo tu pueblo debía vivir. El agradecimiento no como emoción pasajera, sino como práctica, como hábito, como respuesta intencionada a cada cosa buena que reciben de ti. Esta noche quiero practicar eso, quiero hacer del agradecimiento algo que no dependa de que me acuerde, sino algo que se vuelva tan natural en mí como respirar. Padre, hoy tuve comida en mi mesa.
Tuve personas con quienes hablar, tuve un lugar donde estar, tuve la capacidad de pensar y de sentir y de hacer. Tuve problemas, sí, pero también tuve recursos para enfrentarlos, aunque no siempre lo hice bien. Tuve tu palabra disponible, aunque no siempre la busqué primero. Tuve tu presencia, aunque no siempre la reconocí. Todo eso es un regalo. Todo eso viene de ti. Y si al final de este día solo pudiera decirte una sola cosa antes de cerrar los ojos, quiero que sea esta: gracias. Gracias por este día que me diste, por lo que estuvo bien y por lo que no estuvo bien, porque en ambos aprendí algo, por las personas que pusiste a mi alrededor, por tu fidelidad que no falla aunque la mía sí falla, por el hecho de que mañana, si me concedes despertar, tu misericordia llegará otra vez, nueva, sin que se le haya agotado nada, sin que la haya disminuido todo lo que hice mal hoy. Eso es algo que no me merezco y que tú me das de todas formas, y esta noche quiero que sepas que lo reconozco, que lo valoro, y que no quiero ser de los 9 que recibieron y siguieron de largo. Señor, si hay algo que no quiero hacer esta noche es dormirme con cuentas pendientes contigo. Hay algo en mí que sabe que el descanso real no llega cuando hay cosas sin resolver entre nosotros. Y esta noche, mientras pienso en el día que viví, tengo que ser honesto contigo sobre lo que no estuvo bien. No para quedarme en ese lugar de culpa que paraliza, sino para soltarlo, para nombrar lo que fue, para pedirte perdón de verdad y poder acostarme en paz. Hoy no actué siempre como quien sabe que tú lo estás mirando. Hubo momentos en que reaccioné con impaciencia cuando debí haber esperado. Hubo palabras que salieron de mi boca antes de que las pensara, y al escucharlas supe de inmediato que no debieron salir así. Hubo una situación hoy en que alguien necesitaba de mí y yo estaba tan ocupado con lo mío que no me detuve. No es que no lo vi, lo vi. Simplemente decidí seguir. Y eso me pesa esta noche más de lo que quisiera. Hubo también pensamientos que no honraron a Dios ni a las personas que los protagonizaron. Pensamientos de juicio, de comparación, de resentimiento hacia alguien que me hizo algo que todavía no he terminado de perdonar del todo. Todo eso estuvo en mí hoy, Padre, y no puedo venir a ti esta noche y solo hablar de lo bueno. En Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra todos me incluye a mí, no soy la excepción, no hay versión de mi vida en la que yo esté por encima de la necesidad de tu gracia y tu perdón. Y lejos de que eso me desanime, esta noche me alivia. Porque significa que lo que me pasa a mí no es algo que tú no hayas visto antes, no es algo que te sorprenda. Y si tú proviste a través de Jesús la solución para ese problema humano que todos compartimos, entonces también hay solución para lo que tengo que confesar esta noche. Pienso en Pedro, un hombre que estuvo al lado de Jesús durante 3 años, que lo escuchó enseñar, que lo vio hacer milagros, que fue testigo directo de cosas que nadie más vio. Y aún así, en la noche más importante de toda la historia, cuando más importaba mantenerse firme, Pedro negó conocer a Jesús, no una vez, 3 veces, con palabras, con intención, con el corazón puesto en protegerse a sí mismo antes que en ser fiel a quien lo había cambiado todo. Y después de la tercera negación, la Escritura dice que Jesús lo miró, solo eso, una mirada, y Pedro salió y lloró amargamente. No fue una vergüenza superficial, fue un dolor genuino de alguien que se ve a sí mismo con claridad, que entiende el tamaño de lo que hizo y que no puede sostener esa imagen sin que algo en él se rompa. Eso es lo que yo quiero traer esta noche, Padre. No una confesión de trámite, sino la honestidad de Pedro en ese momento, la de alguien que reconoce que falló y que lo siente de verdad. En Salmo 51, versículo 10, David oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David escribió ese salmo después de uno de sus errores más graves, no después de un tropiezo menor, sino después de algo que tuvo consecuencias reales y dolorosas en su vida y en la vida de otros. Y lo primero que hizo fue ir a ti, no a defenderse, no a justificarse, sino a pedirte que lo limpiaras por dentro. Eso es lo que hace esta oración tan real y tan duradera. No es la oración de alguien que cree que puede arreglarse solo.
Es la oración de alguien que sabe que solo tú puedes hacer lo que realmente necesita hacerse adentro. Esta noche yo también necesito eso. No solo que me perdones por lo que hice mal hoy, sino que trabajes en las raíces de esas cosas, porque la impaciencia que salió hoy viene de algo más profundo. El juicio que tuve hacia otras personas viene de algo que todavía no está completamente resuelto en mí. La indiferencia que mostré cuando debí haber actuado tiene una raíz que yo solo no puedo arrancar. Crea en mí un corazón limpio, Padre. Eso es lo que necesito. Nehemías es otro hombre cuya oración me habla esta noche. Cuando él se enteró del estado en que estaba Jerusalén, de lo que había pasado con el pueblo de Dios, su primera respuesta no fue hacer un plan ni buscar recursos. Su primera respuesta fue sentarse, llorar y orar. Y en esa oración, en Nehemías 1, él hizo algo que me parece significativo. Confesó no solo sus propios pecados, sino los del pueblo entero. Dijo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no se puso por encima del problema. No llegó a tu presencia señalando lo que otros habían hecho. Se incluyó. Reconoció que era parte de una realidad colectiva que necesitaba arrepentimiento. Esta noche yo también quiero hacer eso, porque hay formas en que contribuyo a problemas que no son solo míos. Hay maneras en que mis actitudes afectan el ambiente de mi hogar, de mis relaciones, de mi entorno. No todo lo que está mal afuera es culpa de los demás. Yo tengo parte, y esta noche quiero reconocerla. En Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esas dos palabras al final lo dicen todo. Alcanzará misericordia, no alcanzará juicio, no recibirá lo que merece, alcanzará misericordia. Y eso no es algo que yo me gane con la confesión, es algo que tú das cuando alguien viene con honestidad y suelta lo que cargaba. Esta noche quiero eso, quiero la misericordia que viene después de confesar, no la que se espera sin confesar nada. Jonás es un hombre que trató de correr en dirección contraria a lo que tú le pedías, no por falta de fe, sino por su propia voluntad de que las cosas salieran como él quería. Y cuando la situación lo alcanzó, cuando ya no había hacia dónde ir, cuando estaba en el lugar más cerrado e inesperado que uno podría imaginar, fue desde ahí que oró. En Jonás 2, versículo 2 dijo: invoqué en mi angustia al Señor, y Él me respondió. Lo que me dice eso es que tú respondiste a la oración de alguien que había estado corriendo de ti, que no esperaste a que Jonás llegara en perfectas condiciones para escucharlo. Respondiste desde el lugar donde él estaba, que era un lugar que él mismo se había buscado por sus propias decisiones. Si respondiste a Jonás en esas condiciones, también me escuchas a mí esta noche, con todo lo que hice mal hoy, con todo lo que no estuvo bien, con todo lo que necesito soltar delante de ti. En 1 Juan 1, versículo 9, hay una promesa que esta noche recibo con todo lo que tengo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. Esas dos palabras juntas dicen que el perdón que tú das no depende de tu estado de ánimo ni de si tuve un buen día o un mal día. Depende de tu carácter, de quién tú eres, y tú eres fiel, siempre, sin excepción. Entonces esta noche, Padre, me apoyo en esa fidelidad tuya y no en mis propios méritos, porque si dependiera de mis méritos no tendría mucho en qué apoyarme esta noche. Me apoyo en que tú eres quien eres, en que tu palabra dice lo que dice y en que la promesa del perdón es real para mí ahora mismo, en este momento, en este día, con todo lo que tuvo. Limpíame, perdóname y ayúdame a levantarme mañana con la intención genuina de vivir diferente, de reaccionar diferente, de elegir diferente en esos momentos donde hoy fallé, no con mis propias fuerzas, porque eso ya lo intenté y ya sé cómo termina, sino con tu ayuda, que es la única que realmente puede cambiar lo que necesita cambiar en mí. Dios Todopoderoso, llegué a este punto de la oración y hay algo que necesito hacer contigo antes de que esta noche termine. Necesito poner delante de ti todo lo que cargué hoy. No en términos generales, no de forma vaga, sino con nombre y apellido, porque tú no eres un Dios al que le molesta el detalle.
Tú eres un padre que quiere saber, no porque no lo conozcas ya, sino porque el acto de traerlo me hace bien a mí. Me recuerda que no estoy solo en esas cosas. Me recuerda que hay alguien más grande que cada una de ellas y que ese alguien está disponible esta noche para mí. Hay situaciones en mi vida que esta semana han estado pesando más de lo normal. Hay una relación que está tensa y que no sé cómo manejar bien. He intentado hablar, he intentado acercarme y siento que cada intento termina en el mismo lugar. No sé qué hace falta, no sé si es un asunto de tiempo, de palabras diferentes, de que ambos necesitamos cambiar algo. Lo que sé es que esa situación me ocupa el pensamiento más de lo que debería, y esta noche te la traigo porque yo solo no sé cómo resolverla. En Salmo 55, versículo 22 dice: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Esa palabra echar es activa. No es dejar que la carga caiga sola, es un gesto intencional de soltar algo que uno venía cargando. Esta noche quiero hacer ese gesto, no solo con la boca, sino con lo que pasa en mi interior. Quiero soltar esa situación relacional que me tiene preocupado. Quiero dejar de intentar resolverla mentalmente a las 11 de la noche, cuando nada puedo hacer ya hoy. Te la entrego a ti, Padre, y te pido que hagas lo que yo no puedo hacer. Ablandar lo que está duro, acercar lo que está distante, sanar lo que está herido. También hay una situación económica que me tiene con presión. No estoy en pánico, pero sí estoy mirando los números y mirando lo que se acerca, y la distancia entre ambas cosas me genera una tensión que llevo conmigo desde hace días. He orado por eso antes, y sé que tú lo sabes, pero esta noche lo vuelvo a traer porque necesito recordarme a mí mismo que esa situación tampoco está fuera de tu alcance. Que tú que provees para las aves del cielo y para cada cosa que existe, no me vas a dejar sin respuesta a mí, no porque yo me lo merezca, sino porque tú eres un padre que provee. Pienso en Ezequías, un rey que recibió un mensaje directo de que iba a morir. No era una preocupación vaga sobre el futuro, era una palabra concreta, un diagnóstico claro, una situación sin aparente salida. Y lo que hizo Ezequías fue ir al templo, extender la carta del mensajero delante de ti y orar. En 2 Reyes 19, versículo 16, le dijo a Dios: «Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira». Le presentó la situación tal como era, sin adornos, sin rodeos. Le dijo: «Mira esto». Y tú miraste y respondiste: «Esta noche yo hago lo mismo, te extiendo lo que cargo. No te estoy pidiendo que lo arregles de la manera que yo tengo en mi cabeza. Te estoy pidiendo que lo mires, que lo tomes en tus manos, que hagas con ello lo que tú consideras mejor». En Jeremías 29, versículo 11, tú le dijiste a tu pueblo en un momento de exilio, cuando estaban lejos de casa y la situación no tenía solución a corto plazo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esas palabras fueron dichas a personas que estaban en medio de una situación difícil, no después de que terminó. Tú les dijiste que tenías planes para ellos mientras todavía estaban en el problema. Eso me dice que el hecho de que yo esté hoy en medio de una situación sin resolver no significa que tú no tienes un plan. Significa que el plan está activo, aunque yo todavía no lo vea. Y eso me ayuda esta noche a no desesperarme con lo que no tiene solución todavía. Daniel es un hombre que entiendo un poco mejor cuando tengo presiones externas. Él vivía en un contexto donde las reglas cambiaban a conveniencia de los que tenían poder, donde lo que era correcto hoy podía ser ilegal mañana, donde mantenerse fiel a ti tenía consecuencias reales y visibles. Y sin embargo, Daniel no ajustó su vida de oración según las circunstancias. No esperó a que la situación mejorara para hablar contigo. En Daniel 6, versículo 10, la Escritura dice que cuando se enteró de que habían firmado el decreto que prohibía orar, fue a su casa, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces ese día como solía hacerlo. La presión externa no cambió su práctica de oración, si acaso la hizo más visible. Esta noche yo también quiero que las presiones que estoy viviendo no me alejen de ti, sino que me traigan más seguido a ti.
Que la preocupación por la situación económica no me quite las ganas de orar, sino que me las aumente. Que la tensión en esa relación no me haga cerrar el corazón, sino traerte ese corazón abierto para que tú trabajes en él. Hay algo más que quiero ponerte delante esta noche, Padre. Hay personas en mi vida que están pasando por cosas difíciles y que yo cargo en el corazón aunque no siempre sepa cómo ayudarles. Alguien que está enfermo y cuyo proceso de salud es lento e incierto. Alguien que está pasando por un dolor que yo no puedo quitar con palabras ni con presencia, por más que quisiera. Alguien que está tomando decisiones que me preocupan y con quien no siempre tengo la influencia o el acceso para hablar. No puedo solucionar esas situaciones. No tengo el poder para sanar, para cambiar el rumbo de las decisiones de otros, para acelerar procesos que tienen su propio tiempo. Pero tú sí, y esta noche te traigo a cada una de esas personas. No con una lista fría, con el corazón de alguien que genuinamente se preocupa por ellas y que sabe que tú las amas mucho más de lo que yo puedo llegar a amarlas. En Santiago 5, versículo 16 dice, «La oración eficaz del justo puede mucho». Esa frase me da fuerza esta noche. No porque yo sea perfecto ni porque mi vida esté completamente ordenada, sino porque esta oración que estoy haciendo ahora, con todo lo que tengo y con todo lo que me falta, es real, es honesta, y tú escuchas la oración honesta, la oración que no viene de labios para afuera, sino de alguien que genuinamente está buscando tu intervención en situaciones concretas. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Salomón, cuando llegó al inicio de su reinado y tú le preguntaste qué quería que le dieras, no pidió lo que cualquiera hubiera pedido. No pidió riqueza, no pidió larga vida, no pidió que sus enemigos fueran derrotados. En Primera Reyes 3, versículo 9 pidió, «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Pidió sabiduría para hacer bien lo que tenía por delante. Y esa petición me habla directamente esta noche porque hay decisiones frente a mí que no sé cómo tomar. No es que me falte información, a veces es que me sobra y no sé qué hacer con ella. Necesito tu sabiduría para ver con claridad, para saber qué conservar y qué soltar, para saber cuándo hablar y cuándo callar, para saber a qué le digo sí y a qué le digo no. Dame eso, Padre. Dame el discernimiento que no viene del análisis humano, sino de tu espíritu, que conoce lo que yo no alcanzo a ver. En Juan 14, versículo 14, Jesús dijo, «Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré». Eso no es un cheque en blanco para que yo pida lo que se me antoje. Es una invitación a orar alineado con tu voluntad, a pedir desde un lugar de relación y no de transacción. Esta noche todas las peticiones que puse delante de ti las dejo en esos términos. Hágase lo que tú sabes que es mejor. Porque hay ocasiones en que yo pido algo y lo que necesito es algo distinto a lo que pedí, y solo tú sabes eso. Confío en que cada cosa que traje esta noche, cada preocupación, cada persona, cada situación sin salida visible, está en tus manos que son mucho más capaces que las mías, y eso me da la posibilidad de respirar esta noche sin tener que resolver nada más hoy. Señor, hay un nivel de conversación que tengo contigo que no tengo con nadie más. Con las personas que me rodean, incluso con las que más quiero, hay cosas que no digo, no siempre por falta de confianza, sino porque hay cosas que viven en un lugar tan adentro que las palabras para expresarlas no siempre llegan, pero contigo es diferente. Contigo puedo llegar a ese lugar sin miedo a que lo que encuentres ahí te aleje de mí, porque tú ya lo conoces. Tú estuviste ahí antes de que yo mismo supiera que existía. En Salmo 139, versículos 1 al 4, David escribió, «Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Eso no me da miedo, al contrario me da descanso, porque significa que no tengo que explicarme contigo. No tengo que construir el contexto de lo que siento para que lo entiendas. Cuando vengo a ti esta noche, llego a alguien que ya sabe, y aún así me espera, aún así me recibe, aún así quiere que yo venga y lo diga, no porque necesites la información, sino porque yo necesito soltarla. Esta noche quiero hablarte de algo que no siempre es fácil de poner en palabras.
Hay momentos en que me siento insuficiente, no de una manera que me destruye, pero sí de una manera que está presente con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. Momentos en que miro lo que se espera de mí, lo que las personas que dependen de mí necesitan, lo que mis responsabilidades demandan, y siento que lo que tengo no alcanza, que lo que soy no es suficiente para lo que la vida me está pidiendo en este momento. No lo digo para quejarme, lo digo porque es real y porque sé que tú eres el único ante quien puedo decirlo sin que eso me reste en algo. Jeremías fue un hombre que desde el primer momento que tú lo llamaste, respondió con honestidad sobre sus limitaciones. En Jeremías 1, versículo 6, cuando tú le dijiste que lo habías designado como profeta para las naciones, su respuesta fue: «Ah, Señor mi Dios, no sé hablar, pues soy muy joven». No estaba siendo falso ni calculando una respuesta estratégica. Estaba diciendo lo que genuinamente sentía, que no se veía capaz para lo que tú le pedías. Y lo que tú le respondiste no fue un regaño ni una corrección severa, fue una promesa. Yo estaré contigo, yo pondré mis palabras en tu boca. Lo que te falta a ti lo pongo yo. Eso es exactamente lo que necesito escuchar esta noche, Padre. Que lo que me falta tú lo pones, que la insuficiencia que siento no es el punto final de la historia, sino el lugar donde tu capacidad entra a hacer lo que la mía no puede. Hay algo más que vive adentro y que quiero traerte esta noche. Hay dudas que a veces aparecen, no dudas sobre si tú existes, no es ese tipo de duda, sino dudas sobre si todo lo que estoy haciendo va en la dirección correcta. Dudas sobre si las decisiones que tomé en el pasado reciente fueron las correctas. Dudas sobre si lo que creo que es tu voluntad para mi vida realmente lo es, o si es lo que yo quiero y lo llamo tu voluntad porque me resulta más cómodo así. Esas dudas no las expreso seguido, pero están, y esta noche te las traigo porque no quiero cargar con ellas solas sin habértelas dicho a ti primero. Pienso en Tomás, un hombre al que la historia recuerda principalmente por su duda, y eso me parece injusto en cierta manera, porque Tomás fue un discípulo que estuvo con Jesús, que lo siguió, que dejó su vida anterior para caminar con él. Y en el momento más duro, cuando los demás le dijeron que habían visto al Señor resucitado, Tomás dijo que no podía creerlo sin verlo él mismo. No porque fuera terco, sino porque el dolor de lo que había vivido esos días era demasiado grande para procesar una noticia así sin evidencia propia. Y lo que hizo Jesús con esa duda fue presentarse. En Juan 20, Jesús se apareció precisamente cuando Tomás estaba presente, le mostró las marcas y le dijo: «No seas incrédulo, sino creyente». No lo rechazó por haber dudado, lo encontró en su duda y le dio lo que necesitaba para creer. Esta noche, Padre, te pido lo mismo, no que elimines las preguntas que tengo, porque sé que algunas de ellas tienen su tiempo. Te pido que te presentes en medio de ellas, que tu presencia esta noche sea suficiente para que yo pueda seguir confiando aunque no tenga todo respondido. En Romanos 8, versículo 26, hay algo que me sostiene cuando no sé cómo orar ni qué exactamente pedirte. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso me alivia esta noche de una manera que es difícil de explicar, porque hay cosas que siento esta noche que no sé cómo ponerlas en palabras. Hay una carga que cargo que no termino de definir con exactitud. Hay una necesidad dentro de mí que reconozco pero que no sé nombrar del todo. Y este versículo me dice que el Espíritu Santo toma lo que yo no puedo articular y lo lleva delante de ti de todas formas. Que mi oración no está limitada por mi vocabulario ni por mi capacidad de expresión. Que incluso lo que no logro decir esta noche llega a ti. Gedeón es otro hombre al que entiendo bien cuando hablo de sentirse insuficiente. Cuando el ángel del Señor llegó a él y le dijo que era un valiente guerrero, Gedeón estaba escondido trillando trigo en un lugar oculto precisamente para que no lo vieran los enemigos. No se sentía un valiente guerrero, se sentía alguien tratando de sobrevivir sin que lo notaran. En Jueces 6, versículo 15 respondió: «Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor en la familia de mi padre». Él mismo se evaluó como la persona menos indicada para lo que tú le pedías, y sin embargo tú lo llamaste. No llamaste a alguien que ya se sentía capaz,
Llamaste a alguien que se sentía lo opuesto de capaz, porque tú no necesitas que yo llegue con mis propias fuerzas completas, necesitas que llegue disponible. Y esta noche, aunque no me siento suficiente para todo lo que tengo por delante, sí estoy disponible. Eso es lo que tengo para darte esta noche. En 2 Corintios 12, versículo 9, tú le dijiste a Pablo algo que él necesitaba escuchar en un momento de debilidad real. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo respondió que prefería entonces gloriarse en sus debilidades, para que el poder de Cristo reposara sobre él. Eso no es resignación, eso es entender algo que cuesta mucho entender, que cuando yo llego al límite de lo que puedo, no llego al límite de lo que tú puedes, que mi punto de agotamiento no es tu punto de agotamiento, que cuando mis recursos se acaban, los tuyos no. Esta noche eso no es solo un pensamiento bonito, es algo que necesito que sea real en mi experiencia. Necesito que tu gracia sea suficiente para lo que me espera mañana, para las conversaciones difíciles que todavía están pendientes, para las decisiones que no sé cómo tomar, para las personas que necesitan de mí cosas que yo solo no tengo cómo darles. En Isaías 41, versículo 10, tú dijiste, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas palabras no las dijiste a alguien que lo tenía todo resuelto, las dijiste a alguien que tenía razones reales para tener miedo. Y aún así la instrucción fue no temas, no porque la situación no fuera difícil, sino porque tú estabas ahí, porque tú eras suficiente para esa situación. Esta noche tú también estás aquí, en este cuarto, en esta oración, en este momento en que le hablo al único que puede escuchar todo lo que soy sin que eso lo asuste ni lo aleje. Estás aquí, y eso cambia cómo me voy a acostar esta noche. No con todas las respuestas, no con todo resuelto, pero con la certeza de que no estoy solo en ninguna de las cosas que me ocupan el corazón ahora mismo. Dios Todopoderoso, hay personas que llevan mi nombre en sus corazones y que yo llevo en el mío. Personas con quienes comparto la vida de cerca y personas que están lejos pero que no desaparecen de mi pensamiento aunque pasen los días sin verlas. Esta noche no puedo terminar de hablar contigo sin traerlas delante de ti. No porque piense que tú las has olvidado, sino porque el acto de interceder por alguien es uno de los actos de amor más genuinos que existen. Y esta noche quiero amar así a las personas que importan en mi vida. Hay alguien en mi familia que está atravesando algo difícil en este momento. No voy a entrar en todos los detalles porque tú ya los conoces mejor de lo que yo los puedo contar. Pero lo que sí quiero decirte es que esa persona me importa profundamente. Y hay una impotencia particular en querer ayudar a alguien y no tener los recursos para hacerlo. He querido decir las palabras correctas y no siempre las encontré. He querido estar presente de la manera que se necesita y no siempre supe cómo. Y en esos momentos en que yo no alcanzo, necesito saber que tú sí, que tu acceso a esa persona no depende de mi habilidad para llegar a ella, que tú puedes ir donde yo no puedo ir y hacer lo que yo no puedo hacer. Moisés entendió la intercesión de una manera que a mí me desafía profundamente. Cuando el pueblo de Israel hizo lo que hizo en el desierto con el becerro de oro, la situación era grave. Tu ira ardía contra ellos y Moisés lo sabía. Pero en Éxodo 32, versículos 11 y 12, Moisés se puso delante de ti y oró con una honestidad y una valentía que no cualquiera tendría. Te preguntó directamente por qué ardía tu ira contra tu pueblo. Te recordó lo que habías prometido. No oró desde la distancia ni desde la comodidad. Se interpuso. Puso su persona en el espacio entre el pueblo y las consecuencias de sus acciones. Eso es intercesión real. No es solo mencionar un nombre en una lista de oración. Es poner el corazón en el asunto. Es importarle genuinamente lo que le pasa al otro. Esta noche yo quiero interceder así, no de forma mecánica, sino con el peso real de lo que siento por estas personas. En Colosenses 1, versículos 9 y 10, Pablo escribió sobre cómo oraba por las personas que amaba. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual,
para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Lo que me llama la atención de esa oración de Pablo es que no pidió que les quitaran los problemas, pidió que conocieran la voluntad de Dios, pidió sabiduría para ellos, pidió que su manera de vivir honrara a Dios. Eso es orar en profundidad por alguien, no solo pedirle a Dios que les arregle la vida, sino que les dé lo que necesitan para vivir bien dentro de la vida que tienen. Esta noche quiero hacer lo mismo por las personas que traigo delante de ti, que conozcan tu voluntad, que tengan sabiduría para las decisiones que están enfrentando, que en medio de lo que estén viviendo, tú seas real para ellos. Hay personas específicas que esta noche pongo delante de ti, Señor. Pongo a los que están en mi hogar, a los que duermen bajo el mismo techo que yo o que durmieron alguna vez y ahora están en otro lugar. Pongo a los que están enfermos, no solo físicamente, sino los que están enfermos por dentro, con un dolor que la medicina no alcanza a tocar. Pongo a los que están tomando decisiones importantes en este periodo de sus vidas y que necesitan discernimiento para no equivocarse en lo que más importa. Pongo a los que se alejaron de ti y que yo todavía creo que van a volver, aunque el tiempo transcurrido a veces hace que esa fe se sienta pesada de sostener. No me rindo por ellos, Padre. Esta noche los traigo otra vez. Samuel es otro hombre cuya vida de intercesión me habla esta noche. En 1 Samuel 12, versículo 23, él le dijo al pueblo algo que llevo marcado: así que, lejos de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Para Samuel, dejar de orar por las personas que estaban bajo su cuidado era equivalente a pecar. No era una opción, era una responsabilidad que él tomaba con seriedad total. Eso me interpela directamente, porque hay personas en mi vida por quienes yo debería orar con constancia y reconozco que no siempre lo hago. Me acuerdo de ellas cuando la situación es urgente, cuando algo malo ocurre, cuando ya no hay otra opción. Pero la oración constante, la que no depende de la emergencia, esa me cuesta más. Esta noche quiero comprometer mi corazón con eso. Quiero que las personas que amo sepan, aunque sea solo delante de ti, que no voy a dejar de rogar por ellas. En Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano hacen guardia los que la guardan. Esa verdad aplica directamente a mi familia esta noche. Yo puedo poner esfuerzo en construir un hogar. Puedo trabajar, puedo proveer, puedo estar presente, puedo intentar hacer todo lo que está dentro de mis posibilidades para que quienes dependen de mí estén bien. Pero si tú no estás edificando con nosotros, todo lo que yo haga tiene un límite claro. La seguridad real de mi familia no descansa en lo que yo puedo garantizar. Descansa en ti, y eso esta noche me da un alivio que no consigo de ninguna otra forma, porque significa que el cuidado de las personas que amo no depende exclusivamente de que yo no falle. Depende de que tú estás guardando lo que yo no puedo guardar solo. Juan, el apóstol que estuvo más cerca de Jesús durante su ministerio, fue testigo de algo que marcó todo lo que él entendía sobre la oración intercesora. La noche antes de la crucifixión, Jesús oró. Y no oró solo por sí mismo. En Juan 17, versículo 20, Jesús extendió su oración más allá de los discípulos que estaban presentes y dijo: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús intercedió por personas que todavía no existían, por generaciones que todavía no habían nacido, por ti y por mí, siglos antes de que naciéramos. Eso me dice algo sobre el corazón de Dios hacia las personas que Él ama, que la intercesión no tiene límite de tiempo ni de distancia, que se puede orar por alguien que todavía no llegó al punto donde necesita la oración, porque tú que eres eterno puedes recibir esa oración y aplicarla en el momento exacto en que se necesite. Esta noche, Padre, intercedo por los que van a dormir con preocupaciones que no les permiten descansar bien, por los que están solos esta noche y sienten ese peso de la soledad de una manera muy concreta, por los que están en hospitales, por los que están en camas ajenas lejos de casa, por los que están pasando una noche difícil en algún lugar del mundo que yo no conozco pero que tú sí. No soy capaz de llegar a todos ellos, pero tú sí, y saber que tú estás activo en la vida de personas que yo amo, trabajando en lo que yo no puedo tocar.
Es algo que esta noche me permite soltar esa tensión de querer arreglar lo que no está en mis manos arreglar. Los pongo en las tuyas, con la confianza de que tus manos son más capaces, más amplias y más seguras que las mías para sostenerlos esta noche. Padre Celestial, hay algo que cargo con frecuencia que no siempre pongo sobre la mesa cuando oro. Y esta noche quiero hacerlo porque sería deshonesto pasar por esta oración sin nombrarlo. Es el miedo, no el miedo espectacular de situaciones extremas, sino ese miedo cotidiano que se instala silenciosamente. El que aparece cuando pienso en el futuro y no veo con claridad qué viene. El que surge cuando siento que las cosas están fuera de mi control. El que llega cuando me comparo con lo que se espera de mí y siento que no estoy a la altura. Ese miedo no siempre hace ruido, a veces solo pesa. Y esta noche quiero traértelo porque sé que tú tienes algo para decirme al respecto. El miedo al futuro es quizás el que más me afecta en este periodo de mi vida. No es que espere que todo salga mal, pero hay incertidumbre en varias áreas que me importan profundamente, y la incertidumbre prolongada cansa. Cansa más de lo que uno cree hasta que se detiene a sentirla. Hay caminos que empecé a recorrer y todavía no sé a dónde llevan exactamente. Hay decisiones que tomé que todavía no tienen resultado visible, y esa espera tiene su propio peso. Hay personas en mi vida cuyo futuro me preocupa y sobre las cuales yo no tengo control alguno. Todo eso junto produce en mí algo que, si soy honesto, se parece bastante al miedo, aunque a veces lo llame de otra manera para que suene menos vulnerable. En Salmo 27, versículo 1, David escribió: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar?». Esas preguntas no son retóricas vacías. David las escribió desde experiencias concretas en las que tuvo razones reales para tener miedo. Fue perseguido, traicionado, amenazado de muerte por personas que deberían haberlo protegido. Y desde esas experiencias llegó a una conclusión que yo esta noche quiero que sea también la mía: que la presencia de Dios en su vida hacía que el miedo no tuviera la última palabra, no que desapareciera automáticamente, sino que perdía su poder de paralizarlo cuando David recordaba quién estaba con él. Señor, esta noche quiero recordar quién está conmigo, porque cuando lo recuerdo de verdad, cuando no es solo un pensamiento de fondo, sino algo que entra al centro de lo que estoy sintiendo, las cosas cambian. Josué es un hombre cuya historia me habla directamente sobre este tema. Él había estado al lado de Moisés durante décadas, siendo el asistente del líder, el segundo, el que acompañaba pero no llevaba la carga principal. Y de repente Moisés murió y la responsabilidad completa cayó sobre Josué. Él tenía que llevar a un pueblo entero a una tierra que estaba habitada por naciones más grandes y más fuertes que ellos. Cualquier persona en esa posición tendría miedo, y tú lo sabías. Por eso en Josué 1, versículo 9, le dijiste algo que no fue solo una frase de aliento general. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo que me impacta de ese mandato es que tú no le dijiste que no sintiera miedo. Le dijiste que se esforzara y fuera valiente a pesar de lo que pudiera sentir. La valentía no es la ausencia del miedo, es moverse a pesar de él, porque hay algo más grande que el miedo en quien uno confía. Esta noche yo también tengo cosas por delante que me generan ese peso, y quiero pararme frente a ellas como Josué se paró frente al Jordán, sabiendo que tú vas delante. Caleb es otro hombre que me enseña algo sobre cómo responder cuando la situación que se ve por delante es intimidante. Cuando los 12 espías regresaron de explorar la tierra prometida, 10 de ellos dieron un informe basado en lo que veían con sus ojos. Los habitantes eran gigantes, las ciudades eran amuralladas, no había manera de ganar, y el miedo de esos 10 se contagió al pueblo entero. Pero Caleb, junto con Josué, dio un informe diferente. No porque hubiera visto una tierra distinta, había visto exactamente lo mismo. La diferencia era lo que ponía en primer lugar al analizar lo que vio. En Números 14, versículo 24, tú mismo dijiste de Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró.
Hubo en él otro espíritu. Eso no significa que Caleb no tuviera información sobre las dificultades reales que existían. Significa que esa información no determinó su conclusión. Lo que determinó su conclusión fue quién era Dios. Esta noche yo quiero tener ese otro espíritu. Quiero mirar mis circunstancias sin ignorar lo que son, pero sin dejar que sean ellas las que determinen lo que creo que es posible. Hay algo que también quiero confesarte esta noche, Padre. Hay momentos en que el miedo me lleva a actuar de formas que no me enorgullecen. A veces el miedo al rechazo me hace decir lo que la gente quiere escuchar en lugar de lo que es verdad. A veces el miedo a perder algo me hace aferrarme a cosas con una intensidad que no es sana. A veces el miedo al fracaso me paraliza y me quedo sin actuar cuando debería dar un paso. No lo justifico, lo reconozco y te pido que trabajes en esas respuestas que el miedo produce en mí, porque no quiero que el miedo siga teniendo ese nivel de influencia sobre mis decisiones. Timoteo era un joven que tenía una responsabilidad enorme para su edad. Estaba liderando una comunidad de creyentes, enfrentando resistencia, lidiando con personas que cuestionaban su autoridad precisamente por su juventud. Pablo, que lo conocía bien, le escribió en 2 Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas palabras no son solo un recordatorio de algo que Timoteo ya tenía de forma automática. Son una corrección gentil de alguien que veía que Timoteo estaba retrocediendo cuando debía avanzar. Pablo le recordó que lo que Dios puso en él era poder, amor y dominio propio, no cobardía. Esta noche yo necesito ese mismo recordatorio. Lo que tú pusiste en mí no es cobardía. Lo que tú pusiste en mí es poder para enfrentar lo que venga, amor para relacionarme bien con las personas que me rodean y dominio propio para no reaccionar desde el miedo sino desde la fe. En Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esa instrucción de confiar con todo el corazón me dice que la confianza a medias no es suficiente, que yo no puedo confiar en ti para algunas cosas y apoyarme en mi propio criterio para las demás y llamar a eso fe. La confianza completa significa traer a ti también las áreas donde más me cuesta soltar el control, las decisiones donde creo que sé mejor que nadie cómo deben salir, los procesos donde me impaciento porque no avanzan al ritmo que yo esperaba. Esas áreas también las quiero poner delante de ti esta noche, Padre. No solo las que ya no puedo manejar, también las que todavía creo que puedo manejar solo, pero que en el fondo sé que necesitan tu dirección. Esta noche, al pensar en todo esto, quiero pedirte algo concreto. Que tu paz que ya mencioné antes en esta oración llegue también a esos lugares donde el miedo se ha instalado. No quiero levantarme mañana con los mismos temores que me acosté esta noche. No porque la situación vaya a cambiar necesariamente mientras duermo, sino porque quiero acostarme con la decisión tomada de confiar en ti para lo que venga, de no dejar que lo incierto me robe el descanso que necesito, de recordar que tú que no duermes ni te adormilas estás activo esta noche en todo lo que a mí me preocupa, y que mañana cuando abra los ojos, tú ya habrás estado trabajando en eso mientras yo dormía. Señor, llegué a este punto de la oración con algo que me pesa de una manera particular, porque puedo pedirte perdón, puedo agradecerte, puedo traerte mis preocupaciones, puedo interceder por otros, y todo eso está bien y es necesario. Pero hay algo que esta oración no estaría completa sin decir, y es esto: quiero vivir diferente. No solo esta noche, no solo mañana, quiero que haya un cambio real en la manera en que tomo decisiones, en la manera en que respondo a las personas, en la manera en que priorizo lo que priorizo. Quiero que mi vida se parezca más a lo que tú tienes en mente para ella y menos a lo que yo invento por mi cuenta cuando no te consulto. Eso suena bien dicho así, pero sé que no es solo una declaración de intención. He llegado a este punto antes. He hecho compromisos contigo que se fueron diluyendo en la rutina de los días. He prometido cosas que luego no sostuve porque la vida cotidiana tiene una manera de desgastar lo que se resuelve en momentos de oración si no hay algo más profundo trabajando por dentro. Y por eso esta noche no quiero solo hacer una promesa, quiero pedirte que hagas en mí lo que yo no puedo hacer solo,
porque si dependiera únicamente de mi disciplina y mi voluntad, ya sé el resultado. Lo he vivido antes. En Romanos 12, versículo 2, Pablo escribió algo que llevo tiempo necesitando que sea real en mi experiencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que me dice ese versículo es que la transformación no viene de esforzarme más por fuera. Viene de una renovación que ocurre en el entendimiento, en la manera de pensar, en lo que el cerebro toma como punto de referencia para evaluar cada situación. Si mi manera de pensar no cambia, mis decisiones van a seguir saliendo del mismo lugar. Y cambiar la manera de pensar no es un ejercicio de voluntad humana solamente. Es algo que el Espíritu Santo hace cuando yo me pongo disponible para eso. Esta noche me pongo disponible. Noé es un hombre cuya obediencia me confronta de manera directa. Él vivió en un contexto donde prácticamente nadie a su alrededor estaba viviendo de acuerdo a tu voluntad. La Escritura en Génesis 6, versículo 9, dice algo sencillo pero con mucho peso. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, caminó con Dios, no en condiciones ideales, no en una cultura que lo apoyaba o que lo entendía. Caminó con Dios mientras construía algo que nadie a su alrededor podía ver que tenía sentido. Recibió instrucciones que desde afuera parecían absurdas y las siguió de todas formas. Y lo que me llega de eso esta noche no es solo admiración por Noé, es una pregunta que me hago a mí mismo. ¿Estoy caminando contigo de manera constante o solo cuando las circunstancias me resultan favorables para hacerlo? Porque caminar con Dios no es solo ir a la iglesia los domingos ni orar en los momentos de crisis. Es una orientación permanente de la vida entera hacia ti. Hay decisiones que tengo por delante, Padre, en las que quiero hacer las cosas bien. No solo bien en términos de resultado, sino bien en términos de proceso. Quiero consultarte antes de actuar. Quiero esperar tu dirección en lugar de correr adelante por mi cuenta y luego pedirte que bendigas lo que ya decidí sin preguntarte. Eso lo he hecho demasiadas veces. Tomar decisiones basadas en lo que me parecía lógico o conveniente y luego presentártelas esperando tu aprobación sobre algo que ya estaba en marcha. Esta noche quiero comprometer mi corazón a hacer las cosas en el orden correcto. Primero tú, después yo. En Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa frase me dice algo que necesito dejar entrar con más profundidad. Las buenas obras no son algo que yo invento para ganarte puntos, son algo que tú ya preparaste. Hay un camino que tú diseñaste para mi vida específica, con mis circunstancias específicas, con las personas específicas que pusiste a mi alrededor. Y mi tarea no es crear ese camino, sino encontrarlo y caminarlo. El problema es que a veces me salgo de ese camino por querer controlar la dirección. Me adelanto, me desvío o simplemente me quedo quieto cuando debería estar avanzando. Esta noche quiero pedirte claridad sobre ese camino, no solo el panorama general, sino lo concreto de lo que viene mañana y la semana que sigue. Esteban fue un hombre que vivió su fe de una manera que no tenía términos medios. Hechos 7 describe el momento en que él estaba de pie frente a personas que lo querían callar, que lo querían eliminar precisamente porque lo que él decía era incómodo y verdadero al mismo tiempo. Y en ese momento, en lugar de retroceder, abrió la boca y habló, no desde el miedo, no desde el cálculo de lo que le convenía decir para salvar su situación. Habló desde la convicción de lo que creía. Y lo que más me impacta de Esteban en ese momento no es solo su valentía, es que la Escritura dice que en ese momento su rostro parecía el rostro de un ángel, que había algo en él en ese momento que venía de ti, no de sus propias fuerzas. Eso es lo que quiero cuando llego a situaciones difíciles, que lo que salga de mí en esos momentos venga de ti y no solo de mis propias reacciones, porque mis reacciones sin tu trabajo en mí pueden llevarme a lugares que no honran quien quiero ser. Zaqueo es un hombre que me habla específicamente sobre lo que pasa cuando alguien tiene un encuentro genuino con Jesús. No fue una conversación larga, no fue un proceso de semanas, fue un momento. Jesús lo vio, lo llamó,
Fue a su casa y algo cambió en Zaqueo de forma inmediata y visible. En Lucas 19, versículo 8, Zaqueo se puso de pie y dijo: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». No lo dijo porque alguien le pidiera rendir cuentas. No fue resultado de una presión externa. Fue resultado de un encuentro real con Jesús que produjo un cambio real en sus prioridades y en sus acciones. Eso es lo que significa que la fe transforma. No que uno dice las palabras correctas y sigue viviendo exactamente igual, sino que algo cambia por dentro y ese cambio se nota por fuera. Esta noche yo quiero ese tipo de transformación, no la que se queda en intención, la que se nota al día siguiente en cómo trato a las personas, en cómo manejo lo que tengo, en cómo respondo cuando algo no sale como esperaba. Padre, esta noche quiero ser honesto sobre algo más. Hay áreas de mi vida donde sé exactamente lo que tú esperas de mí y he estado posponiendo obedecer. No porque no lo entienda, lo entiendo bien, sino porque obedecer en esas áreas específicas me cuesta algo y he preferido seguir en la comodidad de no actuar antes que asumir el costo de hacer lo correcto. No voy a nombrar cada cosa porque tú ya las conoces, pero quiero decirte esta noche que estoy cansado de posponer, que el costo de la desobediencia prolongada, ese peso sordo que se acumula cuando uno sabe lo que debe hacer y no lo hace, es más alto que el costo de simplemente obedecer. Y esta noche quiero dar ese paso. Quiero levantarme mañana con la intención firme de actuar en esas áreas que he estado evitando. No con mis propias fuerzas, porque eso ya lo intenté. Con tu ayuda, con tu espíritu, que es el único que puede hacer que la obediencia no sea solo un esfuerzo externo, sino algo que sale de adentro, porque tú lo pusiste ahí. Señor, hay una diferencia enorme entre tener tu nombre y vivir tu carácter, entre decir que soy tu hijo y actuar como alguien que realmente lo cree. Esta noche, después de todo lo que hemos hablado en esta oración, después de agradecerte, de pedirte perdón, de traerte mis miedos, mis peticiones, las personas que amo, mi necesidad de transformación, llego a este punto con una pregunta que no quiero evitar. ¿Estoy viviendo realmente como alguien que sabe quién es su padre? Porque hay momentos en que actúo como si no tuviera a nadie que me respaldara, como si tuviera que resolver todo solo, como si las promesas que hay en tu palabra fueran para otros y no para mí. Y eso no es vivir como tu hijo, eso es vivir como huérfano teniendo padre. Esta noche quiero que eso cambie, no de forma superficial, sino desde adentro. Quiero que la identidad de ser tu hijo entre tan profundo en mí que cambie la manera en que me levanto por la mañana, la manera en que enfrento las dificultades del día, la manera en que me relaciono con las personas que ponen a prueba mi paciencia, la manera en que tomo decisiones cuando nadie está mirando, porque ser tu hijo no es solo un título para los momentos de adoración, es una realidad que debería definir cada parte de cómo vivo. En Mateo 6, versículos 33 y 34, Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán». Esa instrucción de buscar primero el reino no es solo una guía de prioridades abstractas, es una manera de vivir que dice que cuando yo pongo tu reino en primer lugar, todo lo demás que genuinamente necesito encuentra su lugar. El problema es que yo con frecuencia invierto ese orden. Primero resuelvo lo urgente, lo visible, lo que presiona, y luego, si queda tiempo y energía, busco tu dirección. Y el resultado de ese orden invertido es exactamente el afán del que Jesús habló en el mismo pasaje. El cansancio de intentar sostener solo lo que solo tú puedes sostener. Esta noche quiero hacer el compromiso real de invertir ese orden, de buscarte a ti primero, mañana cuando abra los ojos, antes de revisar lo que me espera en el día. Isaías fue un hombre que en el año en que murió el rey Usías, que era un momento de inestabilidad política y nacional real, tuvo un encuentro con tu presencia que lo reorientó por completo. Entró al templo y lo que encontró no fue incertidumbre sino gloria. Vio tu trono, escuchó a los serafines, sintió el peso de tu santidad de una manera que lo llevó inmediatamente a reconocer su propia condición.
En Isaías 6, versículo 8, después de que tú lo limpiaste y lo preparaste, preguntaste, ¿a quién enviaré? Y la respuesta de Isaías fue inmediata, heme aquí, envíame a mí. No pidió más detalles primero, no negoció las condiciones, no calculó el costo antes de responder, simplemente dijo, aquí estoy, mándame. Esa disponibilidad total me confronta directamente esta noche, porque yo con frecuencia condiciono mi disponibilidad. Estoy dispuesto a obedecer cuando entiendo el plan completo. Estoy dispuesto a servir cuando el costo no es demasiado alto. Estoy dispuesto a seguirte cuando el camino se ve razonablemente claro. Pero Isaías respondió antes de saber a dónde lo ibas a mandar. Y tú lo mandaste. Y lo que hizo ese hombre con esa disponibilidad cambió generaciones enteras. Esta noche yo también quiero decirte, aquí estoy. No con todas las condiciones cumplidas, no cuando tenga todo resuelto. Ahora, como estoy. En Salmo 90, versículos 12, Moisés oró, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esa es una de las oraciones más maduras que encuentro en toda la Escritura. No pidió más días, pidió sabiduría para contar bien los que ya tiene. Pidió la capacidad de vivir con conciencia del tiempo, de no desperdiciar lo que se da una sola vez, de no llegar al final de una etapa con la sensación de que se fue sin que uno la viviera de verdad. Esta noche esa oración se vuelve mía, porque hay días que se me han ido sin que los haya aprovechado bien. Hay momentos con personas que amo que pasaron mientras yo estaba distraído con cosas que en retrospectiva no valían tanto. Hay oportunidades de hacer el bien que estuvieron frente a mí y las dejé pasar porque el momento no era conveniente. Enséñame a contar mis días, Padre. Enséñame a vivir con la conciencia de que el tiempo que tengo es un regalo que tiene límite y que la manera en que lo use importa. Habacuc es un profeta que me enseña algo muy específico sobre cómo vivir como hijo de Dios en medio de circunstancias que no se entienden. Él te hizo preguntas difíciles. Te preguntó directamente por qué permitías que cosas injustas ocurrieran. No fingió que lo entendía todo, ni que su fe estaba por encima de las preguntas. Las hizo, y tú le respondiste. No siempre con la explicación completa que él quería, pero sí con algo más importante, tu perspectiva. Y después de ese encuentro contigo, Habacuc llegó a un punto que está en Habacuc 3, versículos 17 y 18, donde dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc llegó a un lugar donde su confianza en ti ya no dependía de las condiciones externas, donde podía decir aunque todo falle, yo confiaré. Eso no es resignación ni es ignorar la realidad. Es haber llegado a conocer a Dios de una manera tan real que su presencia se vuelve suficiente independientemente de las circunstancias. Yo quiero llegar a ese lugar. No estoy ahí completamente todavía, pero quiero caminar hacia ahí, y esta noche doy un paso en esa dirección. Esdras fue un hombre que se propuso algo en su corazón que me parece un modelo de lo que significa vivir como hijo de Dios con intención. En Esdras 7, versículo 10, la Escritura dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas en ese verso: inquirir, cumplir, enseñar. Primero buscó conocer tu palabra, luego se comprometió a vivirla él mismo, y desde esa base, desde ese orden pudo enseñarla a otros. No al revés, no enseñó lo que todavía no había buscado conocer. No intentó guiar a otros por caminos que él mismo no había recorrido primero. Hay una integridad en ese proceso que necesito en mi propia vida. Esta noche quiero comprometer mi corazón a buscar tu palabra con más constancia, a dejar que ella entre de verdad y cambie lo que necesita cambiar en mí, antes de pretender que tengo algo que aportar a los que me rodean. En Hechos 16, versículo 31, cuando el carcelero de Filipos, temblando y asustado, le preguntó a Pablo y a Silas qué tenía que hacer para ser salvo, la respuesta fue directa y sin rodeos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esa es la base de todo. Antes de hablar de compromiso, de obediencia, de cambio de vida, de vivir como hijo de Dios, está esa verdad fundamental: creer en el Señor Jesucristo. Y esta noche, después de todo lo que hemos hablado en esta oración, quiero volver a ese punto de partida, no como algo que ya resolví hace años y no necesito volver a revisar, sino como el fundamento sobre el que todo lo demás se construye. Creo en ti, Señor. Creo en lo que Jesús hizo. Creo que esa fe no es solo para el momento de la salvación, sino para cada día que sigue, para cada decisión, para cada momento en que necesito recordar quién soy y de quién soy. En Apocalipsis 4, versículo 11, los seres que rodean tu trono dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen. Eso me incluye a mí. Yo existo porque tú lo quisiste. No fue un accidente, no fue el resultado de una cadena de eventos sin propósito. Tú me quisiste aquí, en este tiempo, con esta historia, con estas personas a mi alrededor, con estas circunstancias específicas. Y si eso es verdad, entonces mi vida tiene un propósito que no se agota en lo que yo logre ver o entender desde donde estoy parado esta noche. Hay algo más grande que lo que yo alcanzo a ver, y vivir como tu hijo significa confiar en ese propósito aunque no lo comprenda del todo, aunque haya partes de él que todavía no sean visibles para mí, aunque el camino que lleva hacia él pase por lugares que yo no hubiera elegido. Esta noche quiero rendirme a ese propósito, no con resignación, sino con la confianza de alguien que sabe que el que lo diseñó es bueno, y que lo que viene de manos buenas no puede terminar mal. Dios Todopoderoso, llegué al final de esta oración, no al final de la conversación contigo, porque esa nunca termina, pero sí al momento en que voy a cerrar los ojos y dejar que el sueño llegue. Y antes de hacerlo, quiero quedarme un momento más aquí contigo, porque este momento entre lo que fue el día y lo que será la noche tiene algo que no quiero pasar de largo. Es el momento en que decido en qué manos dejo todo lo que cargué hoy, en qué dirección oriento mi corazón antes de que la conciencia descanse. Y esta noche, después de todo lo que hemos hablado, después de cada cosa que puse delante de ti, la respuesta es clara: lo dejo en las tuyas. Señor, esta oración comenzó con un hombre cansado que necesitaba hablar contigo antes de dormir. Y ahora que llegué a este punto, algo cambió. No en las circunstancias. Las situaciones que traje siguen siendo las mismas. Las personas por las que intercedí siguen en sus procesos. Las decisiones que tengo por delante siguen esperando. Pero algo adentro está diferente. Hay una quietud que no estaba cuando empecé, y esa quietud no la produje yo, la produjiste tú con tu presencia en esta oración. Eso es lo que hace que valga la pena venir a ti cada noche. No que todo quede resuelto, sino que tú entras en lo que no está resuelto y lo sostienes de una manera que me permite soltarlo y descansar. En Salmo 23, versículos 1 y 2, David escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas palabras las escribió alguien que conocía lo que era descansar de verdad, porque había aprendido a confiar en quien lo cuidaba. Un pastor cuida de sus ovejas de noche también, no solo durante el día, no solo cuando hay luz y visibilidad y la oveja puede ver lo que la rodea. También en la oscuridad, también cuando la oveja no ve nada, el pastor sigue despierto y sigue cuidando. Esta noche yo soy esa oveja que se recuesta confiando en que el pastor no duerme, que mientras yo descanso, tú sigues activo. Que la oscuridad de esta noche no te impide ver todo lo que hay que ver y cuidar todo lo que hay que cuidar. Job es un hombre que entiendo mejor esta noche que en otros momentos. Job llegó a un punto en su historia donde había perdido tanto que las palabras que tenía para describir su situación eran insuficientes. Habían noches en que no podía dormir, noches en que el dolor físico y el dolor del alma juntos lo dejaban despierto sin poder hacer nada más que esperar que amaneciera. Y sin embargo, en medio de todo eso, Job dijo algo en Job 19, versículo 25, que sigue siendo una de las declaraciones de fe más fuertes de toda la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo.
Job no dijo eso cuando todo estaba bien. Lo dijo desde el fondo de su peor momento, desde un lugar donde humanamente no había razón visible para ese nivel de confianza. Y sin embargo la tuvo. Esa fe que sostiene cuando no hay nada más que sostenga es la fe que quiero tener esta noche, no la fe de los días fáciles. La fe que dice, aunque no entiendo lo que está pasando, sé que mi Redentor vive y eso es suficiente. Hay algo que esta noche quiero decirte sobre lo que significa para mí saber que Jesús vive. No es solo una afirmación doctrinal que recito, es algo que cambia la manera en que entro a esta noche. Porque si Jesús vive, entonces todo lo que Él prometió está vigente. Entonces la paz que prometió es real y disponible ahora. Entonces la presencia que prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría está aquí en este cuarto esta noche. Entonces el amor que demostró en la cruz no fue un acto puntual del pasado, sino una realidad permanente que me cubre ahora mismo. Saber que Jesús vive no es un pensamiento de consuelo vago, es la base concreta sobre la que decido acostarme esta noche sin miedo. En Juan 3, versículo 16, está la verdad que lo resume todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche me detengo en ese amor. No lo paso por alto como algo que ya sé y que no necesito escuchar otra vez. Lo recibo esta noche como si fuera la primera vez que lo escucho. Que tú amaste, que ese amor te llevó a dar lo más valioso que existe, que lo diste por mí, específicamente por mí, no de forma genérica por una humanidad abstracta, sino por cada persona concreta que cree, y yo soy una de esas personas. Eso no es algo que me merezca, eso es gracia, y esta noche me acuesto cubierto por esa gracia. Simeón fue un hombre que esperó toda su vida la promesa que tú le habías dado. No la esperó con ansiedad ni con desesperanza, la esperó con una fe tan firme que la Escritura dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, que lo guiaba. Y cuando finalmente la promesa se cumplió, cuando tuvo en sus brazos al niño Jesús en el templo, lo que salió de Simeón fue adoración pura. En Lucas 2, versículo 29 dijo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra». Despides a tu siervo en paz. Simeón pudo terminar su día, pudo terminar su espera, pudo cerrar ese capítulo de su vida con paz porque la promesa se había cumplido. Yo esta noche también quiero terminar este día en paz, no porque todo lo que esperaba se haya cumplido hoy, sino porque tú que cumpliste tu promesa a Simeón, eres el mismo Dios que guarda sus promesas para mí. Y eso me da la base para ir a dormir en paz, aunque todavía haya cosas esperando cumplirse. Lucas fue un hombre que eligió documentar con cuidado y precisión lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Era médico, era observador, era alguien que prestaba atención a los detalles y dedicó su vida a registrar la historia de Jesús y la historia de los primeros creyentes con una honestidad que no ocultaba las dificultades ni exageraba los triunfos. Lo que me habla de Lucas esta noche es esa disposición a prestar atención, a no pasar de largo por lo que Dios está haciendo, a registrarlo, a procesarlo, a entenderlo. Yo quiero vivir así. Quiero ser alguien que presta atención a lo que tú estás haciendo en mi vida y a mi alrededor, porque tú estás obrando constantemente y yo con frecuencia vivo demasiado acelerado para notarlo. Esta noche fue un ejercicio de eso, de detenerme, de prestar atención, de registrar en mi corazón lo que significó este día y lo que significa hablar contigo antes de que termine. En Isaías 40, versículo 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es exactamente lo que necesito esta noche, Padre. No solo descanso físico, aunque también lo necesito, sino que cuando amanezca mañana y abra los ojos, haya en mí fuerzas que no vinieron de las horas de sueño, sino de ti, que me levante con algo adentro que no tenía cuando me acosté. Que el cansancio que cargo esta noche no sea el mismo que cargue mañana. Que tu renovación haga en mí durante estas horas de descanso lo que yo no puedo hacer consciente ni con esfuerzo. Tú que creaste el sueño sabes exactamente lo que el cuerpo y el alma necesitan en estas horas. Confío en ese diseño tuyo, confío en que el descanso que viene es parte de tu cuidado sobre mí. En 2 Corintios 4, versículos 16 y 17,
Pablo escribió algo que me ayuda a poner en perspectiva tanto el cansancio de hoy como la esperanza de mañana. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No desmayes. Aunque el cuerpo se desgaste, hay algo adentro que se renueva. Y las cosas que hoy pesan, las tribulaciones que cargué en este día y en esta temporada, están produciendo algo. No son solo sufrimientos sin propósito. Hay algo que se está construyendo en mí a través de ellas que tiene un peso eterno que supera con creces el peso temporal de lo que estoy viviendo ahora. Eso no hace que el presente sea fácil, pero le da un sentido que sin ti sería imposible encontrar. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, Pablo oró por los creyentes con estas palabras: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Esa oración de Pablo la hago mía esta noche, Padre. Que el Dios de paz me santifique por completo, no solo algunas partes, todo mi ser, mi espíritu que necesita renovación constante, mi alma que cargó cosas hoy que necesitan tu toque, mi cuerpo que necesita el descanso que solo tú puedes garantizar de verdad. Cuídame esta noche en esas tres dimensiones. Guarda mi mente para que los sueños no sean un campo de batalla, sino un lugar de reposo. Guarda mi corazón para que despierte mañana con la disposición de servirte. Guarda mi cuerpo para que las horas de sueño sean realmente reparadoras. Señor, esta oración fue larga, fue honesta, fue con todo lo que tengo esta noche, con lo que me alegra y lo que me pesa, con las personas que amo y las situaciones que me preocupan, con mis fallas del día y mi deseo genuino de vivir mejor, con mis miedos y mi decisión de confiar en ti a pesar de ellos. No llegué con todo ordenado, llegué como soy, y tú me recibiste como siempre lo haces, sin condiciones, con la misma disposición de siempre. Esta noche cierro los ojos sabiendo que tú no los cierras, que mientras yo duermo, tú cuidas, que lo que no pude resolver hoy está en manos que no se cansan, que las personas que amé en esta oración están bajo tu mirada que nunca falla, que mañana cuando amanezca, tu misericordia llegará nueva otra vez, sin que se le haya agotado nada de lo que necesito, y que el día que viene, con todo lo que traiga, lo voy a enfrentar como alguien que habló con su padre antes de dormir, y que sabe que ese padre estuvo escuchando cada palabra. Gracias, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por esta oración. Gracias porque tú eres real, y porque esta conversación no fue hacia el vacío, sino hacia ti, que estás aquí, que estuviste aquí todo el tiempo y que seguirás aquí cuando abra los ojos mañana. Todo esto te lo presento, todo esto te lo entrego, todo esto lo deposito en tus manos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.